Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a estudiar la radiación emitida por un dipolo eléctrico oscilatorio. Empecemos. La vez pasada vimos los potenciales retardados, los cuales utilizamos para resolver los campos eléctricos y magnéticos emitidos por un alambre al cual se le conecta una corriente de forma instantánea. Esto genera un pulso de radiación porque pues el cambio es instantáneo y se mantiene la corriente constante. Para tener radiación emitida continuamente necesitamos pues una fuente que esté cambiando constantemente en el tiempo. Vamos a estudiar un dipolo eléctrico el cual su amplitud está oscilando en función del tiempo, y el modelo que vamos a considerar es el que se encuentra aquí a la izquierda. Piensen en dos esferas conductoras conectadas con un alambre igual conductor, el cual porta una corriente que sube y baja, y la carga se almacena en estas esferas. La carga total del sistema es 0, o sea, la carga de la esfera de arriba más la carga de la esfera de abajo me da una carga total 0, o sea, el sistema completo es neutro. La carga en la esfera de arriba oscila de la forma coseno de omega t y tiene una amplitud coseno, y la esfera de abajo tiene la carga negativa, o sea, menos q de t. Sabemos de teoría electromagnética que esto nos forma un dipolo eléctrico, donde el dipolo está dado por la carga q multiplicado por el vector d. El vector d tiene magnitud del tamaño del dipolo y apunta en la dirección de la carga negativa a la positiva. Por supuesto, esto en función del tiempo hace que en cierto tiempo la esfera de arriba sea positiva y en otro tiempo sea negativa y viceversa. Por ello, este vector d va a estar, el dipolo va a estar cambiando de dirección y de magnitud en función del tiempo. Eso lo expresamos con esta ecuación. Sustituimos el valor de q y nos queda q0 coseno de omega t por d, el tamaño del dipolo, y apunta en la dirección z. Aquí lo hemos alineado en el eje z. Podemos agrupar q sub 0 por d y asignarle a este el valor p sub 0, que representa la amplitud del dipolo. La corriente que transporta el alambre la podemos calcular derivando la carga de alguna de las esferas, y esto si multiplicamos igual arriba y abajo por el tamaño del dipolo, esto es equivalente a sacar la derivada del dipolo, o sea, la derivada de P, y lo dividimos entre D. Es otra forma de expresar esta corriente, y ya de forma explícita tenemos que la corriente es menos Q0 omega, o sea, nos sale el omega por derivar, seno de omega t en dirección Z. Entonces, esto es el sistema que queremos resolver. El sistema queremos encontrar primero los potenciales retardados y luego con ellos vamos a encontrar los campos eléctricos y magnéticos. Pero vamos a hacer ciertas simplificaciones. Vamos a considerar que nos interesa encontrar los campos a distancias lejanas del dipolo eléctrico. Aquí el esquema pues no está a la escala adecuada. Queremos distancias r lejanas de forma tal que la magnitud del vector de posición sea mucho mayor al tamaño de la fuente. Esto se traduce a que r sea mucho mayor a d, al tamaño del dipolo. También vamos a asumir que la longitud de onda emitida por el dipolo sea una longitud de onda mayor al tamaño del dipolo. Como la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, o sea, al omega, esto quiere decir que
pues también que no vamos a querer frecuencias muy altas, ¿okay? Porque si aumentamos la frecuencia disminuye la lambda y puede ser que la longitud de onda pues ahora no cumpla con esta condición. Entonces queremos que se cumpla esta condición. Y además, por lo que se mencionó en la parte introductoria de radiación, para que haya radiación a distancias lejanas, queremos que los campos eléctricos y magnéticos tengan dependencia 1 en R, para que así el vector Poynting tenga dependencia 1 en R cuadrada, y al multiplicarlo por el diferencial de área se nos vaya el 1 en R cuadrado y tengamos con ello radiación. Estas consideraciones de las distancias se resumen en esta ecuación, o sea que la magnitud de R sea mucho mayor a lambda y que la lambda sea mucho mayor a D. Quiero mostrarles cómo estas consideraciones, cómo las podemos visualizar. En este FET, en este simulador, tenemos una antena y aquí uno de sus electrones está oscilando, o sea, una carga eléctrica oscilando, de hecho es equivalente a un dipolo eléctrico oscilando, pero resulta mucho más fácil resolver matemáticamente el caso del dipolo. Pero bueno, aquí lo que quiero que vean es lo siguiente, vean la oscilación del dipolo, eso representaría, ese rango representa la D, la separación entre cresta y cresta de la onda emitida, eso es la lambda, y la distancia de la antena emisora a la antena receptora, ese sería R. Entonces pueden ver que R es mayor que lambda, porque aquí tenemos pues varias lambdas en esta distancia, bueno, entre 2,5 lambdas más o menos, y el tamaño de las oscilaciones es menor a la lambda y por ello menor también a esta distancia R. Entonces así pues podemos ver que es como podemos visualizar estas aproximaciones. Aplicando las aproximaciones, lo que nos dice es que este R menos R' es aproximadamente R. O sea, el R menos R' es la distancia que hay desde cualquier punto de la fuente al punto de observación. Y el hecho de que la R sea muy lejana significa, o podemos ver que la retardancia de este punto al punto de observación podemos aproximarla igual a la retardancia, o sea, el tiempo que le toma a la información llegar de este punto de la fuente al punto de observación. O sea, pues básicamente todos los emisores, los diferenciales de corriente o de carga aquí de la fuente, la información que emite podemos asumir que llega prácticamente igual. Entonces eso nos simplifica el R menos R'. Vamos a decir que la magnitud es igual a R, aproximadamente R. Ahora, sustituyendo esta aproximación en la expresión de el potencial vectorial retardado, recordemos que está dado por μ0 entre 4pi, la triple integral, bueno, integramos la fuente, y la fuente aquí ya estamos evaluando en el tiempo retardado. Y aplicando la aproximación, sustituimos aquí el R menos R' por R, también, R menos R' por el R, y observen que la integración nada más se da en la posición de la fuente, o sea en la R'. Como aquí nos queda R, ya se nos está eliminando la dependencia de la coordenada R'. Entonces esto puede salir de la integración y por ello aparece acá afuera. Y ahora lo que vamos a hacer es la corriente que tenemos, en este caso es una corriente en una dimensión, entonces sustituimos la densidad de corriente volumétrica por la corriente en una dimensión, y esto es la expresión que se mostró al inicio, que depende de forma sinusoidal.
Sin embargo, aquí está evaluado en el tiempo retardado y con la aproximación de que estamos observando a una distancia lejana al dipolo. Entonces nos queda el seno de omega t menos r entre c, y está alineado el dipolo en el eje z, y este Q0 omega la amplitud de la corriente. Entonces sustituimos esta corriente aquí en la expresión del potencial y vemos que pues esto se simplifica bastante porque el integrando resultante no depende de la coordenada z', o sea, la integral se hace en función de z', y aquí el integrando pues se observa que no depende de dicha coordenada. Entonces puede salir también de la integración, y al integrar por tanto el diferencial de z' nos da d, nos da el tamaño del dipolo. Entonces resolviendo llegamos ya al resultado final del potencial vectorial. Nos queda aquí d, y esto nos da tal cual bueno, la derivada del dipolo. Por ello podemos, o sea, esto es la corriente, y podemos expresar el potencial vectorial como de forma compacta de esta manera, o sea, un 0 sobre 4 pi r, y esto es la derivada equivalente a la derivada del dipolo eléctrico evaluado en t menos r entre c. ¿Okay? A este potencial vectorial se le conoce como el potencial de onda esférica. Observen que aquí estamos dividiendo entre r, eso es característico de una onda esférica. A continuación lo que vamos a hacer es calcular el campo magnético. Pero antes, bueno, comento que lo que yo les estoy mostrando, el procedimiento es un tanto distinto a su libro de texto. Su libro de texto, el Griffiths inicia por el campo eléctrico y calcula el potencial escalar. A mí se me hizo un poco más sencillo iniciar por el potencial vectorial y calcular el campo magnético. Y pues bueno, ya vieron que pues sí es algo sencillo calcular el potencial vectorial utilizando esas aproximaciones que también utiliza Griffiths. Para calcular el campo magnético tenemos que sacar el rotacional del potencial vectorial, y aquí la recomendación es utilizar coordenadas esféricas y vectores unitarios esféricos. Entonces sustituimos el vector cartesiano z en términos de las coordenadas, y los vectores unitarios en esféricas pueden pues verificar, checar que queda de esta manera. Y esto nos dice que el potencial vectorial tiene dos componentes, una componente en r y una componente en dirección θ. ¿Okay? No tiene componente en phi. Entonces cuando sustituimos el operador producto cruz, el rotacional, perdón, en coordenadas esféricas, la parte donde está la componente en phi pues queda eliminado, y por ello nada más nos queda aquí la componente θ y la componente r, y resulta todo en dirección phi. ¿Okay? Todo el campo magnético queda en la dirección phi, y bueno, haciendo las derivadas, bueno, multiplicando por r la parte en θ, o sea, esta que tiene seno de θ, y luego derivando en r y haciendo lo mismo aquí, derivando en θ, llegamos a esta expresión larga que tenemos aquí abajo. Pero aquí aplicamos otra consideración. Recordemos que queremos los campos que varíen de la forma 1 en r. Aquí tenemos 1 en r acá afuera, y aquí adentro nos queda este 1 en r. Entonces al multiplicarlo nos va a quedar 1 en r cuadrada. Entonces este término no contribuye a la radiación, y nada más nos quedamos con esta primera expresión que depende de la forma 1 en r. Entonces utilizando ese primer término, y además aquí he utilizado que Q0 por D es igual a P sub 0. Bueno, de hecho lo tenemos acá. Y esto es ya nuestra última expresión para el campo magnético.
Observen lo siguiente, aquí en la parte oscilatoria tenemos el omega y t menos r entre c. Si multiplicamos el omega, nos queda omega por t y nos queda el omega por r entre c. Sabemos que omega entre c es el vector de propagación y la magnitud del vector de propagación, o sea, es k, y nos queda kr. Entonces esto ya nos está indicando que este campo magnético corresponde al campo magnético de una onda electromagnética que se propaga de forma radial hacia afuera, cuya velocidad de propagación es c. También nos está diciendo que la amplitud de este campo magnético varía con la coordenada polar θ. Y otro aspecto interesante es este omega cuadrado p sub 0. Este omega cuadrado p sub 0 sale de la segunda derivada, o sea, también aparece en la segunda derivada de el dipolo eléctrico, y la segunda derivada temporal es la aceleración. Entonces este término nos indica que este campo irradiado es debido a la aceleración de las cargas, a como lo mencionamos en la parte introductoria de radiación. Ahora, para calcular el campo eléctrico podemos hacer como en su libro de texto, calcular el potencial, y ya con el potencial escalar y el potencial vectorial sacamos el gradiente del escalar y le agregamos la derivada temporal del vectorial y bueno, y signo negativo, y eso ya nos daría el campo eléctrico. Pero podemos utilizar, para no hacer todo ese procedimiento, utilizar lo que conocemos de ondas electromagnéticas. Sabemos que el campo eléctrico magnético y la dirección de propagación, que en este caso es la dirección radial, son ortogonales entre sí, y también sabemos que el campo eléctrico es c veces mayor que el campo magnético. Entonces podemos encontrar el campo eléctrico con esta expresión. Entonces multiplicamos por c el campo magnético, su magnitud, y el producto cruz, el campo magnético va en phi, tenemos la dirección radial, pues el vector que queda es el vector polar. Y así nos queda el campo eléctrico. Ok, vean que pues es muy similar, solamente cambia aquí la magnitud, se nos va a esta c del magnético y está en la dirección polar. Esto si lo visualizamos, o sea, ya en conclusión tenemos aquí nuestro dipolo que está oscilando alineado con el eje Z. Okay, esta doble flecha significa que está oscilando el dipolo, y en cierto punto, o sea, a cierta distancia radial, la onda electromagnética se propaga en dirección radial, y si el campo eléctrico está digamos en cierto tiempo apuntando en esta dirección, el campo magnético tiene que estar apuntando hacia adentro para que se cumpla que E cruz B nos dé la dirección de propagación. Por supuesto, aquí por la dependencia temporal que tenemos, pues en otro tiempo va a estar apuntando hacia acá, hacia arriba, y el campo magnético por lo tanto va a ir hacia nosotros, y así va a estar oscilando en función del tiempo. Ahora nos interesa visualizar cómo es la distribución de intensidad. Dado que el campo magnético y el eléctrico ambos dependen de su amplitud depende de la coordenada polar, es de esperar que el vector Poynting sea proporcional a seno cuadrado de θ. Y esto, de hecho, en teoría de antenas es común graficar estas distribuciones de la intensidad, estas gráficas polares de intensidad, en donde aquí la magnitud de este vector, o sea, esto es una gráfica polar de este vector Poynting, o sea, aquí es proporcional a seno cuadrado de θ, y lo que nos está indicando esta gráfica es en cierta dirección cuál sería de forma relativa la intensidad emitida.
O sea, si yo me posiciono, aquí tenemos el eje Z, entonces este es el plano XY. Si yo me posiciono en este punto, por acá, aquí trazo un vector desde el origen hasta donde está esta curva, y esa magnitud de ese vector es equivalente a la intensidad. Entonces vemos que justo en este punto es la magnitud mayor y nos está diciendo que en esta dirección, a un ángulo θ igual a pi medios, es donde vamos a tener la mayor intensidad emitida. Si yo me posiciono por aquí donde está esta gráfica, pues vamos a tener pues bueno, el valor que le corresponda a este ángulo. Pero es claro que si yo me posiciono en el eje Z, la magnitud del vector resultante va a ser 0, ¿okay? Porque aquí pues justo cruza esta curva en el origen, entonces tenemos que la magnitud del vector es 0. Eso significa que la intensidad y la potencia emitida en el eje Z es 0. Y vemos que la intensidad emitida no depende de la coordenada azimutal, por ello podemos dibujar en 3 dimensiones esta distribución de intensidad. Se ve como la imagen de la derecha. ¿Sí? Aquí es claro, por lo tanto, que en la dirección, en el plano perpendicular a la oscilación del dipolo es donde se emite la mayor intensidad, y en el eje paralelo a la oscilación del dipolo es donde se emite 0 intensidad. Vamos ahora a analizar cómo es la potencia emitida, o sea, integramos la intensidad en una esfera, o sea, encerramos el dipolo en una superficie esférica e integramos y sacamos el valor promediado en el tiempo. Esto pues bueno, no resulta complicado. Aquí van a tener simplemente el diferencial de área en coordenadas esféricas, el r cuadrada, seno de θ de phi, y sacan el vector pointing. Van a tener ahí pues un seno cuadrado de θ, integran en θ, integran en phi, les queda un 2pi, y sacan el valor promediado en el tiempo, y eso les queda un medio. Y bueno, resolviendo van a llegar a esta solución: μ0 p sub 0 al cuadrado, la frecuencia del dipolo a la 4 sobre 12pi por c. Ahora, un aspecto interesante es que podemos relacionar este sistema como un sistema eléctrico resistivo y asociar una resistencia de radiación efectiva. Esta resistencia está dada por la potencia emitida sobre la corriente RMS al cuadrado, donde esta corriente es la corriente del dipolo. Para calcular la corriente RMS al cuadrado, ya sabemos la corriente del dipolo, este Q0 omega seno omega t. Y el RMS se calcula elevando esto al cuadrado, sacando el valor promediado en el tiempo. Y bueno, sacando raíz, pero aquí tenemos otra vez el cuadrado. Entonces es nada más esto al cuadrado y valor promediado en el tiempo. Esto nos saca un medio. Y este un medio aquí lo tenemos, y tenemos el Q0 al cuadrado y omega cuadrado. Entonces sustituimos la potencia emitida sobre la corriente RMS al cuadrado y llegamos a este valor de esta resistencia efectiva de radiación. Vamos ahora a sustituir la omega por c por k, y la c, o sea la velocidad de la luz, como 1 sobre raíz de μ0 epsilon 0. Esto nos permite, o sea, al sustituirlo queda un poco bueno, más fácil de visualizar las unidades. Vean que la K tiene unidades de metro a la menos 1, la D, el tamaño del dipolo, tiene unidades de metro, entonces K por D, esto es adimensional, y por lo tanto, como la resistencia tiene unidades de ohm, vemos que todas las unidades están en esta raíz de μ0 sobre epsilon 0. Si calculamos, sustituimos el valor de la permeabilidad del espacio vacío, de la permitividad del espacio vacío, o sea, los dividimos y raíz, nos da este 377 ohms.
y esto se le conoce como la impedancia del espacio vacío. Otro dato interesante es que nos aporta esta potencia emitida es que vemos que depende de la omega a la 4. Esto significa que las frecuencias altas, las longitudes de onda cortas son lo que emite mayor potencia, mayor radiación. Y esto es una forma con la cual podemos explicar el color del cielo, el color de la atmósfera. Al mediodía, digamos que aquí visualizamos un rayo de sol que interactúa con las moléculas de la atmósfera y pone a oscilar las moléculas. Se genera entonces radiación dipolar. La polarización de los rayos del sol es arbitraria, o sea, no está polarizado. Podemos considerar que que el campo eléctrico está en todas direcciones. Por lo tanto, vamos a tener dipolos oscilando en todas direcciones, por supuesto siempre perpendicular a la propagación. Y los dipolos que están oscilando paralelos a nuestro eje de observación, pues por lo que vemos o por lo que vimos de la distribución de intensidad, estos nos van a aportar emisión. Y los que están oscilando pues ya perpendiculares a no paralelos a nuestra línea de observación son los que van a aportar radiación en esa polarización. O sea, no vamos a encontrar o visualizar polarización debido a estos dipolos que están paralelos a nuestra línea de visión. Pero aquí lo importante es que las frecuencias, o sea, como los rayos del sol son policromáticos, las frecuencias altas, las que están más hacia el azul, son los que van a aportar mayor emisión, y por ello podemos visualizar colores, tonos azules durante el mediodía. Por la misma razón, o sea, por la omega a la 4, podemos también explicar que en el atardecer tengamos ahora tonos rojizos, porque en el atardecer los rayos son paralelos a la superficie de la Tierra, y eso hace que los rayos pasen por más atmósfera y se vaya perdiendo más tonos azules, y ya los tonos que alcanzamos a percibir son el remanente de color rojo. Muy bien, entonces pues por último comentar que en su libro de texto el Griffith también calcula lo que es la radiación dipolar magnética. Decidí aquí no abordarlo porque pues realmente es muy similar, se hacen las mismas aproximaciones y quedan expresiones similares. La diferencia principal es que la radiación dipolar magnética es mucho más débil que la radiación dipolar eléctrica. Si calculamos el cociente de la potencia emitida, vemos que nos queda de esta forma: omega B sobre C, donde B es el tamaño del dipolo magnético. O sea, la radiación dipolar magnética se genera a través de un loop de corriente, donde la corriente tiene esta forma cosenoidal, y el tamaño de este dipolo es el radio de este loop, entonces de radio B. Y utilizando las mismas aproximaciones, en donde el tamaño del dipolo es el elemento más pequeño, o sea, es más pequeño que la lambda, más pequeño que el punto de observación, como omega es inversamente proporcional a la lambda, quiere decir que la lambda nos queda aquí abajo. Entonces la B es pequeño, lambda es mayor a B, C es un número grande, entonces todo esto es un número pequeño. Por ello vemos que la potencia emitida por un dipolo magnético es mucho más pequeño que el dipolo eléctrico. Muy bien, entonces pues hasta aquí concluimos. Hemos visto por lo tanto pues la
que un dipolo eléctrico efectivamente, si está oscilando, emite radiación electromagnética en forma de ondas esféricas. Hasta aquí terminamos. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.